nombre es Angelina Fernández y les voy a presentar tanto mi proceso de análisis como el resultado del proyecto. Entonces voy a empezar con el análisis morfológico, tipológico e histórico. Después voy a continuar con los arquetipos y cómo estos me ayudaron a entender el territorio. Seguiré con los temas del proyecto y ya siguiente a eso seguiré pues, con toda la planimetría del proyecto para luego finalizar con la gramática de este mismo. Entonces, empezando con la localización, no sé si alcancen a ver, pero este es nuestro polígono de trabajo, el que pues va desde la calle 80 hacia el norte, el parque pues Salitre hacia el sur, la avenida Carrera 30 hacia el oriente y la avenida Carrera 68 hacia el occidente. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue el análisis morfológico, tipológico e histórico de la zona, en donde una de las cosas que a mí más me interesaron, empezando por el morfológico, es que esta zona se caracteriza por tener varios elementos singulares como son el hospital, la plaza de mercado del 12 de octubre, la iglesia San Fernando, entre otros, los cuales se relacionan con la ciudad a través de que ellos están ubicados en las calles principales, que son las que están en rojo, las cuales se ayudan a tener una conexión directa con el resto de la ciudad, y a su vez existen otras relaciones que son las calles ya un poco más variables, que son estas amarillas, las cuales conectan tanto los barrios con estas calles y con los elementos singulares, y al conectarse directamente con estas calles metropolitanas también se conectan con el resto de la ciudad. Ya con el análisis tipológico nos dimos cuenta que las tipologías de la manzana son muy reticulares y homogéneas, lo cual hace que muchas veces no respeten las preexistencias como son el canal del río Arzobispo, en donde simplemente las manzanas se recortan y no se están adaptando mucho pues, a la preexistencia que está aquí. Y por último está el análisis histórico, que fue uno de los que me interesó a mí mucho más y lo que me ayudó a encontrar mi sitio y pues una de las premisas de las que con las cuales yo desarrollé mi proyecto, que fue que nosotros pues analizando el crecimiento y la manera en cómo estos elementos singulares se fueron ubicando y apareciendo a lo largo de los años, pues una de las cosas que a mí más me interesó fue que la plaza del 12 de octubre, que es esta y esta, que se puede ver acá, es uno de los elementos singulares más antiguos de la zona, pero es uno de los pocos que a través de los años fue cambiando y dejó de ser un espacio público abierto del barrio a ser un espacio construido y cerrado. Entonces, pues ya en las conclusiones también nos dimos cuenta, y que pues precisamente por eso es una de las premisas del curso, que hay una deficiencia en espacio público abierto que el barrio pues necesita, y eso fue una de las cosas que a mí pues más me llamó la atención. Pues acá se encuentran ciertos lugares que es pues como la Plaza de Octubre, fue una de las cosas que a mí me interesó, son fotos del lugar alrededor de la plaza de mercado y de la zona en donde se ubica el proyecto en este momento. Ya para pasar a los arquetipos, estuve viendo la serie número 1, sí, si no estoy mal, creo que es la serie número 1, en donde se encuentran los arquetipos, la estación de Atocha, la Plaza de los Boscos, no estoy mal, y la Mezquita de Córdoba, y adicionalmente le agregué el Covent Garden, la Plaza La Paz y la Galaratese, porque estos me ayudaron mucho ya en el momento de hacer los ejercicios de los montajes con los arquetipos, me ayudaron a entender cómo esta plaza de mercado se puede potencializar para relacionarse pues, con el resto del barrio. Entonces aquí se puede ver pues, un proceso de pensamiento y las diferentes combinaciones que hice con los montajes para ya luego llegar al nuevo al nuevo montaje que es con el nuevo proyecto, porque si no recuerdan en la semana 8 mis premisas eran las mismas de utilizar la plaza de mercado como centro para recomponer esa zona de la ciudad y poder devolverle el valor tanto histórico de espacio público abierto, pero sin dejar a un lado el valor que tiene actualmente de plaza de mercado. Y lo que yo había hecho anteriormente para la semana 8 era haber ubicado la plaza de mercado aquí y a ponerle una barrera de vivienda. Entonces estuve
repensando cómo podía llegar a articular el lugar en donde actualmente está la plaza de mercado para que no se sintiera, que fue otra de las cosas que me había pasado en la semana 8, como dos proyectos independientes. Entonces, ya pues basado en lo anterior, mis temas principales son obviamente la plaza, pues el mercado. También utilicé la vivienda que se encuentra a su alrededor para terminar de recomponer esa zona y poder empezar a delimitar esos espacios abiertos. El jardín infantil, porque después de haber estudiado cómo funciona una plaza de mercado, me di cuenta también, pues relacionándolo con lo que está actualmente, que muchas de las personas que trabajan en esta plaza de mercado pues necesitan de un lugar para dejar a sus hijos. Entonces lo que yo hice fue separar esta parte de las funciones de la plaza de mercado y lo incorporé a mi franja de equipamientos, en donde lo que hice fue ayudarme a rematar con el jardín infantil y poder empezar a relacionarlo con el colegio que se encuentra pues, en este momento. Y pues ya por último está el espacio público, que yo empecé a estudiarlo porque decidí enterrar la plaza de mercado para que sea el elemento articulador peatonal que funciona para relacionar tanto este lado de la 72 como mi otra parte del proyecto. Entonces vi el espacio público porque la cubierta de mi plaza de mercado se convierte en ese espacio público abierto que yo le estoy otorgando a esta zona. Entonces ya para empezar el proyecto, pues con el proyecto, está la calle 72, la carrera 51 y la diagonal 71 bis, que es la que está enfrente del río. Actualmente pues el plaza de mercado se encuentra en esta zona. Y lo que yo hice también, tanto para los montajes entre sus relaciones, estudié mucho la manera en cómo las relaciones de los elementos de los distintos arquetipos funcionaban. Entonces me di cuenta que una de las cosas que suceden es que limitan y delimitan estas zonas con edificios que tienen el mismo lenguaje. Entonces empecé a estudiar cómo yo podía empezar a limitar mi proyecto con ese tipo de volumetrías. Entonces, para poder empezar, voy a explicar un poco el recorrido del primer piso con la maqueta. Entonces, si empezamos desde donde está actualmente la plaza de mercado, pues yo la enterré. Entonces, en mi proyecto la plaza de mercado se encuentra en esta zona de aquí, a menos 5 o 10 metros. Y lo que hice fue, bueno, abrir este espacio para poder empezar a delimitarlo con la recomposición de estos bordes de manzana. Y hay un primer acceso a la plaza de mercado por esta zona de aquí, que se encuentra en esta zona, en esta escalera ubicada justo aquí, y empieza a aparecer el primer espacio de la plaza de mercado, que es una zona permeable que se encuentra en la planta de la plaza de mercado, que es esta zona de aquí. Entonces tú peatonalmente puedes tener un paso directo y continuo cuando bajas desde la plaza de mercado cruzando la calle 72 hasta el otro lado y remata en esta zona. Voy a levantarla para que lo vea la mayoría. Y remata con esta parte de aquí, unas pues rampas, graderías, porque estaba pensando que al enterrar la plaza de mercado yo también le estoy otorgando al colegio una plazoleta de acceso. Entonces que eventualmente pensé que estas graderías pueden también ser utilizadas por los niños del colegio, tal vez colgar aquí una tela para proyecciones u otro tipo de actividades. Entonces esta entrada también está respondiendo a esa monumentalidad y a ese pues, acceso que le quería dar para poder relacionar tanto peatonalmente como visualmente este lado con este lado de 72. Y ya como tengo mi franja de equipamientos y mi franja de viviendas, en la parte de la vivienda lo que hice fue, es que no sé si, bueno, lo que hice fue también estudiar un poco cómo funcionaba esa vida en el barrio y cómo la manera, el grano y cómo funciona todas estas relaciones de vecindad en la zona. Entonces, esta parte de aquí lo que quería hacer era reproducir estos elementos de vecindad para también igualmente mejorar pues, esta zona de aquí para que se relacione con este nuevo espacio
abierto público que le estoy dando. Entonces lo que hice fue, pensando un poco también en los referentes que estuve viendo para la temática de vivienda, muchos de estos lo que hacían era aislar la vivienda de toda esta actividad que pasa en primer piso con comercio, o pues elevándola en un segundo piso la vivienda y no dejando vivienda en segundo piso. Entonces lo que yo hice fue, en esta barra, en primer piso, como la 72 es una de las calles principales de la zona y siempre hay comercio en primer piso, hice exactamente lo mismo acá, que funciona, que se puede ver acá en el corte, en donde acá el primer piso es comercio, y utilizo el parqueadero para elevar el espacio colectivo que quería hacer acá, para empezar a darle esa transición de lo público, colectivo y después a lo privado. Porque en esta zona ya empieza a ser pues un poco más colectivo, un poco más privado, la gente puede caminar por ahí a ciertas horas pues del día, ya después se puede cerrar solamente para las personas que habitan en el lugar, y para poder tener vivienda en ese piso que se relacione directamente con esa zona, lo que hice fue elevar la vivienda 1 metro más para que exista esa transición entre lo público, lo colectivo, que también puede ser un poco público, y ya después la transición a la entrada de la vivienda, que es privado, que eso se ve en la planta que para mí es este primer piso, en donde está el acceso a la vivienda y están pues estos antejardines para poder darle la transición. Ya esa es la vivienda de este lado. Pues tengo la torre aislada, como sé que es un elemento singular que no tiene mucho que ver con la lectura de la zona, decidí aislarlo con un parque, sabiendo también que necesito, pues una de las premisas del curso es liberar espacio y que parte de este espacio sea espacio permeable. Entonces decidí aislar mi elemento, que es un poco invasivo hacia la zona, con un parque y un espacio público permeable, y ya después, recorriéndolo peatonalmente, tú puedes seguir caminando por acá y llegar a esta zona que es mi zona como de remate del proyecto, en donde quería hacer una zona en donde existiera una plaza, otro momento en donde existiera una plaza y juegos infantiles que se pudieran utilizar tanto el jardín infantil que estoy proponiendo como para el colegio que está en este momento. Entonces, ese es el recorrido del proyecto. Que eso se puede ver pues, en el primer piso, y este es el piso tipo, en donde yo decidí utilizar 5 tipologías de vivienda que se puede ver en esa esquina, y lo decidí así porque estos edificios de acá están respondiendo a unas visuales y a unas actividades que son un poco diferentes acá, por lo que ya está aquí concentrado en una zona colectiva. Entonces, estos apartamentos de acá pues están respondiendo a las visuales de la plaza, y estos apartamentos de aquí son unos apartamentos dúplex, en donde el primer piso, bueno, los primeros pisos están enfrentados hacia el espacio colectivo, que están pues elevados estos apartamentos, como se puede ver en la maqueta. Aquí los primeros pisos están respondiendo a esta zona, y ya también podría utilizar una doble crujía, ya que estos apartamentos aquí, si tú los estás viendo al nivel de la calle, ya estarían en un segundo piso. Y ya para la torre lo que hice fue utilizar las mismas tipologías que pues le dan prioridad a las visuales, que son estas de acá, para poder tener esa visual hacia el río y hacia la zona pues, permeable que propuse. Pues eso se puede ver acá. Bueno, estos edificios aquí también lo que quise era como quise recomponerlos, y ya pensando un poco en la modulación de los lotes que existen actualmente para no tener que cortar lotes a la mitad ni nada de eso, esta zona se empieza a volver muy ancha. Entonces lo que yo propongo es darle un patio central para que puedan existir también apartamentos que sigan teniendo iluminación natural, y así como vi en el edificio Azahares, ya viendo referentes de vivienda, empecé a utilizar el corredor también para que tuviera un juego y que no fuera tan monótono. Empecé a darle vacíos para que se existieran como una especie de puentes. Y en esta vivienda, pues acá ya se puede ver las diferentes tipologías, en donde estas son las viviendas del primer piso, en donde pues el acceso de estas viviendas puede llegar a ser por acá,
y el acceso a las viviendas que están enfrentadas hacia la parte de afuera de esta zona colectiva se entran pues donde se ubican los puntos fijos, los accesos verticales. Este ya sería el segundo piso, que pues están enfrentados a ambos lados y tienen ambas visuales, y ya a partir del tercer piso, que ya es después del segundo piso del dúplex, empieza ya a aparecer otra tipología, que es donde el acceso es por la circulación central. Bueno, el jardín infantil, que es otro elemento de mi proyecto, me pareció muy importante. Estuve estudiando pues, jardines infantiles y cómo funcionaban sus partes, sus circulaciones, etc. Y encontré un referente muy interesante que me gustó mucho, que es, no sé cómo decirlo porque está en alemán, pero se llama Auf dem Schafferfeld, que leyendo un poco sobre jardines infantiles, apareció este jardín infantil, y lo que me parece muy interesante es que lo hacen con esta forma poligonal, precisamente para que tuviera una circulación central y las actividades que necesita para todo el jardín infantil, como reuniones, pues actividades como el patio también existe así, le da una circulación central que hace que se distribuya equitativamente a todos los aulas que se encuentran a su alrededor. Y además de eso, leyendo sobre ese jardín infantil lo hicieron también de esa manera, porque la mayoría pues está rodeado por vegetación y por espacios naturales, lo cual me servía mucho a mí, porque lo que yo quería rematar era rematar con un parque. Entonces por eso el jardín infantil, y lo enfrenté al colegio precisamente para poder darle pues la plaza que les estoy comentando. No sé si pasar ya al mercado. Entonces mi mercado, como les había dicho, es mi elemento articulador que me ayuda a conectar ambas partes del proyecto. Entonces pues ya les comenté el recorrido, y lo que hice fue pues estudiando las distintas plazas, las distintas partes de una plaza de mercado, cómo funciona esta plaza de mercado. Entonces decidí pues ubicarlo de la siguiente manera: pues zonas de restaurantes, pollos y lácteos, carnes y pescados. En el centro, que es en donde se va a concentrar la mayor actividad, están las verduras, las frutas y las flores. Y ya después, en donde se encuentra la otra entrada, están las artesanías y los granos. Y estudiando plazas de mercado, encontré el mercado de la Barceloneta, que lo que hacen es enterrar los servicios para que esta parte no interrumpa las actividades comerciales que se encuentran en la plaza de mercado. Entonces lo que yo quise hacer, que como ya estoy enterrando la plaza de mercado, enterré también los servicios y los ubiqué en la parte de atrás para que no lleguen a interrumpir las actividades que se encuentran en la zona comercial. Y lo que hice fue darle la circulación a los camiones por la carrera 51 para que tuvieran ya acceso por la salida por la carrera 72, que es la que conecta ya, es la vía que conecta al sitio con el resto de la ciudad. La calle 72, perdón. Entonces pues acá pueden ver los cortes, cómo funciona, y como les estaba diciendo, la continuidad peatonal que viene desde acá, baja por la calle 72 y pueden llegar hasta el colegio, y las diferentes alturas que utilicé para la vivienda, porque lo que quería es que las alturas no fueran, sobre todo las que están relacionadas más directamente con el barrio, no estuvieran tan invasivas con los vecinos. Entonces por eso los edificios que se encuentran alrededor de la plaza tienen máximo 5 pisos, el primer piso de comercio para aislar la vivienda, y del resto son pues los 4 pisos de vivienda. Y como la calle 72 tiene tanta actividad, decidí que la barra que se enfrenta a esta fuera un poco más alta para poder aislar el resto de actividades que suceden en esta zona. Acá está el cortado 150, que se puede ver mejor los recorridos. Y ya para finalizar, se encuentra, pues estuve estudiando la gramática del sitio, en donde yo quería relacionar, quise relacionar este tipo de características y lenguajes que empecé a ver en el sitio, en mis fachadas, y estudiando también los referentes, los referentes gramaticales, encontré que Álvaro Siza tiene ciertas
intenciones que se relacionan también mucho con estas descripciones, pues con estas características que encontré también en el lugar, y eso fue lo que utilicé para poder hacer las fachadas de mis edificios. Entonces, una de las cosas que encontré fue pues que en primer piso ellos, la mayoría de estas de las casas que se encuentran en la zona tienen bodegas o comercio o garajes en primer piso, entonces eso le da un carácter distinto que el resto de los pisos, lo cual me ayudaba pues muchísimo porque eso era lo que yo quería hacer para poder aislar la vivienda. Retroceden el primer piso, tienen el zócalo, las ventanas apaisadas, y cuando estuve estudiando Álvaro Siza pues me di cuenta que él también tiene a veces retrocesos en vanos, a veces pues separa pues, el proyecto del primer piso, y tiene también a veces esa manera de poner el primer piso con una lectura diferente al resto. Y ya eso, entonces eso lo utilicé para, estas son las tres fachadas que dan hacia el espacio colectivo, o sea, son las fachadas de estos tres edificios. Entonces esta es la barra de los 7 pisos, que es la que está enfrentada a la calle 72. Esta es esta de aquí, y la última es la que está en horizontal. Y estas tres fachadas son las que dan hacia la plaza, o sea, son las que están del otro lado de la 72. Entonces, pues como se pueden dar cuenta, lo que hice fue reinterpretar un poco esa manera como hacen las fachadas, de que no sobresalen la mayoría de las cosas, sino que simplemente orada en la fachada para poder entrar, para poder meter los balcones y las ventanas, y tiene siempre esa característica del primer piso que funciona distinto al resto de los pisos, tanto para el primer piso de vivienda, que son las que están enfrentados a la zona comercial, a la zona colectiva, como los edificios que se encuentran frente a las plazas, que pues esta vez tendrían comercio. Y la torre, pues ya como es un elemento aislado, que no tiene, funciona pues más o menos como un elemento circular, porque no tiene mucho que ver con la lectura, con la altura de la zona. Lo que hice fue hacer más o menos lo opuesto, que la intención opuesta que le hice a las fachadas, que en vez de meterme en la fachada, lo que quería era sobresalir, y Siza también me mostró mucho que él también hacía eso. Entonces, pues lo que quería era que esta lectura, sabiendo que es un elemento circular, también en sus fachadas tuviera una intención distinta al resto de la vivienda. Y ya por último, pues pueden ver las imágenes del proyecto, y al también ver el imaginario colectivo, estuve también viendo cómo funcionaría pues ese cambio de nivel que hay como entre la puerta y pues la zona de más actividad, este recorrido pues entre galerías, y cómo funciona esta delimitación de un espacio abierto con cómo se delimita pues con diferentes